tengan todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Hablemos con los Padres. Hoy estamos sábado, primer día de mayo, celebrando a San José Obrero. Ya algunos de ustedes han estado viendo la publicación en el Facebook de la radio a propósito del día de hoy, una hermosa y muy profunda cita bíblica del apóstol San Pablo a los colosenses a propósito del día que estamos celebrando hoy. Como ya lo habíamos anunciado la semana pasada, hoy vamos a tratar, hoy y la próxima semana, un tema bastante sensible, un tema muy duro de hablar, muy complicado por todo lo que esto acarrea, pero que es necesario conversarlo abiertamente, con mucho respeto, con mucha delicadeza, pero también con mucha verdad. Me estoy refiriendo de lo que es el abuso sexual infantil. Y por lo trascendente que es este terrible problema que azota a todo el mundo sin distinción, quería que empecemos el programa de hoy haciendo una oración que hace unos años se hizo justamente por este motivo, por las personas que han sufrido abuso sexual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, que cuidas con amor solícito de tus hijos e hijas, especialmente de los más pequeños y vulnerables. Te encomendamos la vida de tantos niños, niñas y adultos vulnerables que han sido abusados sexualmente, decepcionando su confianza y destruyendo su candor. Ayúdanos a escuchar sus gritos de dolor y a asumir la responsabilidad de tantas vidas destrozadas, que ellos y ellas puedan encontrar la comprensión y el apoyo por parte de sus comunidades y de sus familias, para que con la ayuda de tu gracia logren sanar sus heridas y recuperar la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que compartió nuestras debilidades en todo, menos en el pecado, y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, la idea es que en este primer segmento voy a compartir algunas ideas con ustedes. Algunas ideas hay que aclararlas y en los siguientes minutos va a ser exclusivamente para sus intervenciones, para sus inquietudes, sus comentarios. Yo creo que este tema, desgraciadamente, es tan frecuente que todos, de alguna forma, estamos familiarizados directa o indirectamente con esta situación. Empecemos por definir el término. Cuando nosotros hablamos de menores de edad, es un poco complicado manejar la terminología porque se habla de niñez, infancia, preescolar, lactantes, adolescentes, jóvenes, y a veces hay como una mezcla y no hay un acuerdo realmente a nivel mundial sobre cuándo se habla de un niño, de un infante, de un adolescente, porque tiene varios enfoques. Un enfoque, por ejemplo, es el enfoque legal, que obviamente de eso no voy a entrar en nada porque no es mi terreno. Otro enfoque es la parte de la prestación de servicios de salud. Otro enfoque es la parte psicológica, es decir, cada uno tiene un enfoque distinto. Entonces, a veces puede prestarse a confusión. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, aunque se diga la palabra infantil, realmente está haciendo referencia a todos los que son menores de edad. En nuestro país, Perú, por ejemplo, estamos hablando de todos aquellos que son menores de 18 años. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, entonces estamos hablando desde un bebé de 6 meses hasta un adolescente de 17 años. Todo eso, todas esas edades
empieza a ser el abuso sexual infantil. Entonces, cuando estamos proponiendo este tema, en otras palabras, lo que vamos a conversar el día de hoy y Dios mediante el próximo sábado va a ser cuando el abuso sexual se comete contra personas que son menores de edad. Vamos a ir definiendo primero lo que es infantil. Entonces, estamos hablando de víctimas que son menores de edad. Eso para empezar. Ahora, cuando nosotros hablamos de abuso, esta palabra es muy frecuente, ¿no? El abuso de poder, el abuso emocional, el abuso sexual. ¿Por qué decimos la palabra abuso? Porque va a haber una persona que es el abusador y otra persona que es la abusada, pero el abusador va a ser una persona, estoy hablando en general, que va a tener una ventaja con respecto a su víctima. Va a estar en una situación más privilegiada, va a tener algo que la víctima no tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de abuso de poder, ¿qué cosa tiene el abusador que no tiene la víctima? Justamente su nombre lo dice, poder. Es eso lo diferencia. No, algo tiene que no tiene la víctima, en este caso el poder. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, nos estamos refiriendo también que el abusador o abusadora es una persona que está en ventaja respecto a su víctima. ¿En qué sentido? Va a estar en ventaja en cuanto a su parte de desarrollo sexual, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, ustedes saben que todos tenemos un proceso de maduración. Vamos desarrollando la parte intelectual, vamos desarrollando la parte motora y también vamos desarrollando la parte sexual. Una persona adulta tiene una madurez sexual diferente y mucho mayor a, por ejemplo, una niña o un niño que tiene 5 años. Definitivamente está mucho más maduro o madura sexualmente el adulto que aquel pequeño. Entonces, eso tiene esta persona adulta que está en ventaja de la otra. Pero si yo comparo a dos personas que están con el mismo desarrollo sexual, en el mismo nivel, no puedo hablar yo de abuso, porque para que haya abuso tiene que haber una diferencia, un desequilibrio, no pueden estar iguales, tiene que estar uno por encima de otro. Es, por ejemplo, como un presidente de un país puede abusar de su poder contra un ciudadano X que no tiene ningún cargo. Pero no podríamos hablar de abuso si se da una situación entre el presidente del país A y el presidente del país B. Ahí no, porque los dos están en igualdad de condiciones, los dos tienen el mismo nivel de poder. Cuando hablamos de abuso sexual, no podemos hablar de abuso sexual si las dos personas están al mismo nivel en cuanto a la madurez, de la parte de su desarrollo sexual y otras áreas, obviamente, porque cuando hablamos del desarrollo de la sexualidad, no solamente estamos hablando de la parte de los órganos genitales, sino también estamos hablando de cómo eso implica en cuanto a la manera de comportarse, cómo influye eso en la manera de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo tiene el abusador que no tiene la víctima. Puede darse el caso, por ejemplo, de dos personas que tienen la misma edad, que tienen el mismo nivel de desarrollo sexual, pero no tienen el mismo nivel de desarrollo intelectual, me refiero. Un chico que tenga 15 años y otro chico que también tenga 15 años, están en la misma etapa, pero uno tiene retraso mental y el otro no. Es decir, uno, su nivel de inteligencia es normal y el otro no. Es un nivel de inteligencia que funciona como si fuera un niño de 5 años, porque no llega, ni siquiera habla, no comprende, no sabe ni los colores.
Entonces, cuando yo hablo de abuso, tiene necesariamente que haber esa desigualdad. Alguien está en ventaja por encima de su víctima, tiene algo que la víctima no tiene. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el abuso sexual infantil puede darse en varias situaciones. Puede ser, por ejemplo, que el abusador sea un adulto y la víctima sea un adolescente. Está en ventaja, obviamente, el adulto por sobre el adolescente. Entonces, el adulto es el abusador y el adolescente es el abusado o abusada, la víctima. Pero también puede darse el caso que el abusador también sea menor de edad. Y eso no es raro, desgraciadamente. Es decir, que el abusador sea un adolescente y que la víctima sea un niño o un preescolar, un niño que todavía está en la edad inicial de ir al nido, al kinder. También, porque el adolescente está en ventaja desde muchos puntos de vista sobre su víctima. Entonces acá tenemos que ir viendo esa diferenciación. Yo quisiera el día de hoy, como lo dice el programa, aclarar y que quede bastante definido sobre lo que es abuso sexual, porque a veces hay confusión entre lo que es abuso sexual y violación. Y a veces se tiene la idea como que el abuso sexual es una cosa anecdótica, como algo que pasó y ahí lo dejamos, y recién hay que reaccionar cuando se trata de una violación. Entonces yo quisiera, mi intención es esa, de que pueda quedar claro estos conceptos, estas definiciones. Cuando yo hablo de abuso sexual, ustedes saben que eso es un delito. Muchas formas de abuso sexual, a ver, las formas de abuso sexual son de lo más variadas, son muy variadas. Entonces, hay abuso sexual en la que no se toca a la víctima, ni siquiera, como se dice, con el pétalo de una rosa, y es abuso sexual, sin tocar a la víctima. Entonces, una persona puede estar abusando sexualmente de un menor de edad sin tocarla, sí, sí. ¿Y es abuso sexual? Sí. ¿Y es un delito? Sí. No voy a entrar en temas legales porque no es lo mío, pero que eso acarrea consecuencias nefastas, terribles en la salud mental de una persona, sí. Porque a veces tenemos la idea que como no le tocó, como no lo tocó, entonces no pasó nada. No, señor, no es así. Porque luego vamos a ver todos los factores que influyen en que una persona le afecte o no, o que le afecte más o menos que a otras personas. La forma del abuso no es el factor realmente determinante. Es decir, no es la persona que ha sido víctima de abuso sexual, no es que se va, entre comillas, a traumar más cuanto más la ha tocado el abusador que el que no le tocó. Las probabilidades obviamente son mayores, pero no es así, no es así. Y después lo vamos a ver por qué. Entonces, yo puedo estar abusando de un menor de edad sin tocarlo, ¿no? Por ejemplo, el obligarle a ver películas pornográficas. Ahí el abusador no está tocando a la víctima. Nada, están viendo los dos, ¿no? Sin embargo, eso es abuso sexual infantil. Si el adulto o la adulta obliga al niño o al adolescente a que le vea desnudo sin tocar a la víctima, es abuso sexual infantil. Es abuso sexual. Estamos hablando de situaciones que no estoy tocando a la otra persona, ni la toco. Por eso, no voy a entrar en el tema legal, que es otro tema, ¿no? Porque ahí se necesitan evidencias.
¿no? Si no hay evidencia en el cuerpo, entonces, claro, es otro campo de acción. Pero cuando nosotros, desde el enfoque de la salud mental, no se necesita para nada tener evidencias en el cuerpo, porque esas cosas van lastimando lo más profundo de nuestro ser, que eso no se logra ver ni tocar. Es lo que la persona va viviendo. Entonces, es abuso sexual. Si yo obligo a un niño, a un menor de edad, a que vea cómo dos personas tienen relaciones íntimas, es abuso sexual. Y no estoy tocando a la persona. Y es igual de grave, por favor. Eso es lo que yo quisiera que quede muy claro, muy claro. Entonces son heridas, heridas en lo más íntimo del ser de la persona. Entonces, estamos hablando que el abuso sexual infantil puede ser sin contacto físico y es abuso sexual infantil y el que hay contacto físico. Ahora, el contacto físico puede dividirse, vamos a decirlo, de dos tipos. Cuando el menor de edad toca al abusador y cuando el abusador toca a la víctima. ¿Por qué estoy tratando de desmenuzar todo esto? Porque a veces creemos que recién es abuso sexual cuando le tocó, le violó, le penetró, ¿no? Entonces, no. Todo esto que estoy diciendo es abuso sexual y hay que ver las cosas con la gravedad, con la misma gravedad, con la misma gravedad. Entonces, como íbamos diciendo, puede haber abuso sexual sin contacto físico y con contacto físico. Cuando hay contacto físico, puede ser que la única persona que toque sea el menor de edad al abusador. ¿Por qué? Porque está obligado a tocarle. Entonces, por ejemplo, hay abusadores que no tocan a los niños, no los tocan, pero hacen que los niños los toquen a ellos, ¿no? De diferentes formas, pero logran ese objetivo, sea manera de juego, manera de broma, manera de amenaza, lo que fuere, pero es el niño el que es obligado a tocar al adulto y el niño no ha sido tocado. ¿Es abuso sexual infantil? Sí, sí es abuso sexual infantil. Ahora, el más conocido, obviamente, cuando el abusador es el que toca a la víctima. Usa diferentes métodos, que eso lo veremos seguramente más adelante. Voy a hacer una pausa para invitar también a que hagan ustedes sus preguntas, sus comentarios en el Facebook. Estamos ahí en vivo, lo pueden hacer ahí. En el siguiente segmento lo estaremos compartiendo. O también pueden hacer sus consultas, sus inquietudes, su testimonio, sus comentarios a el siguiente número, el 957-561-832. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp. Es más, desde ya lo pueden ir haciendo para ir respondiéndolo en el siguiente segmento. Pueden dejar sus mensajes de WhatsApp o también pueden llamar para poder conversar en vivo y en directo al mismo número, 957-561-832, y en el Facebook nos encuentran como Radio San Camilo Perú. Bien, entonces, estábamos diciendo que el que es ya más conocido es que el contacto físico, cuando hay contacto físico en el abuso sexual, y es el abusador quien toca a su víctima, al menor de edad. Acá también quisiera detenerme porque estos son los famosos tocamientos indebidos. Y es bastante frecuente, como yo les he comentado más de una vez, quienes nos dedicamos a la psiquiatría de niños y adolescentes, este es el pan de cada día, ¿no? Cuando hablo estos temas se me vienen nombres, caras, historias, porque todos los días estamos bastante familiarizados con este tema. Entonces, todo lo que yo les cuento, les digo, no es que a mí me contaron, que yo escuché en tal charla, que no. Son experiencias directas. Estos casos
que tienen nombre y apellido y que unos los tiene al frente. Así que es bastante frecuente que cuando se habla de tocamientos indebidos, es como que una cosa menor. Yo le pregunté a mi hija, pero me dijo que solamente la había tocado. Solamente la había tocado. Eso, cuando las palabras son poderosas, ¿no? Las palabras son poderosas. Entonces, cuando una madre me dice, pero solamente la había tocado, o sea, ya me dijo bastante con esa palabra, ¿no? Yo simplemente las recojo y voy poco a poco armando el rompecabezas, ¿no? Pero solamente la ha tocado. Porque se tiene la idea que recién va a haber una consecuencia grave en la salud mental de la persona cuando hay violación, cuando empieza a tener relaciones, mientras que le haya tocado no pasa nada o pasa muy poco. Y eso es un grave, grave, grave error, la verdad, ¿no? Terrible, terrible. Entonces, ¿es abuso sexual infantil? Sí, es abuso sexual infantil. Y no es que solamente la ha tocado, es que la ha tocado, no solamente, ¿no? Entonces, es importante definir eso. Ahora, para ir cerrando este segmento, sé que esto que voy a decir a lo mejor va a traer mucha polémica, varios estarán de acuerdo, otros no, pero quiero ser bastante clara para que no se vaya a malinterpretar. Nosotros semanas atrás, y es un programa que a mí me gustó, bueno, todos los programas me gustan mucho, pero me gustó mucho en especial el programa cuando hablamos del perdón, porque creo que es un tema que, que toca una de las partes más profundas de nuestro ser. Hay personas que, voy a tener que decirlo, son mamás, porque los, como digo, los padres brillan por su ausencia, que cuando saben que su hija, porque lamentablemente es más frecuente en mujeres, pero también hay en varones, cuando se enteran que su hija ha sido abusada sexualmente, se preocupan más por el abusador. Y alguno de ustedes se escandalizará. Lamentablemente, esos son los casos que más vemos nosotros. Así como la gente se queja que cuando hay un asalto, un robo y muere alguien, muere el asaltante o el asaltado y que todo el mundo empieza a la policía, lo mete a la cárcel y cuando es el que ha matado el policía, lo termina en la cárcel y cuando es el ladrón sigue libre, ¿no? Y la gente se indigna, pues algo así también pasa con el tema del abuso sexual, ¿no? Entonces, eh, la gente a veces, bueno, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno, pero se preocupan más por el abusador, ¿no? Entonces, cuando sucede un abuso sexual infantil, así no la haya tocado, por favor, pero es abuso sexual, la relación cambió entre esas dos personas, entre la víctima y su abusador. Y a partir de ese momento se llama así, víctima y abusador. Que una víctima de abuso sexual, que ha sido víctima cuando ha sido menor de edad, perdone a su abusador, es la última, el último escalón, ¿no? La última meta que se va a lograr. Lo último. El perdón es lo más complicado, lo más complejo y se necesitan pasos previos para que uno perdone y mucho más aún al que fue el abusador sexual. Es lo último, tienen que haber etapas previas. Pero hay personas que por diferentes motivos apenas se enteran que su hija o su hijo ha sido abusado sexualmente, lo primero que le dicen a los chicos es, oye, perdona a tu papá, no lo quiso hacer, perdona a tu abuelito. A ver, cuando hay una relación de ese tipo de abusador-abusado, y estamos hablando de menores de edad, no estoy hablando de adultos, cuando la víctima es menor de edad, ya la relación cambió.
Si quien abusó sexualmente fue el papá, ya no se le va a decir papá. Oye, tu papá, no, no es su padre, porque un padre no abusa sexualmente, ¿no? Es el abusador. Si fue el abuelo, oye, tu abuelito, el nono, no, ya ni más se va a decir eso. Es su abusador. Tiene que ser así, ¿no? Sí, o sea, ya cambia la relación, cambia la relación. Si ha sido el profesor, generalmente es dentro de la familia, pero también hay con los profesores, ya no es el profesor, ¿no? Es el abusador. Si ha sido el párroco de donde yo pertenezco, ya no le voy a decir, pues, oye, el párroco, el padrecito, no, es el abusador. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque o si no, confundimos a los chicos, porque el chico no sabe, ¿es mi abusador o es mi papá? Como que tengo que hablar, como que es, yo soy su víctima o como que soy su hija, como que soy su alumno, como que soy su víctima, como que soy su nieta. No, hay que poner las cosas en orden. Cuando ocurre eso, ya las cosas cambiaron, ya nada va a poder ser como antes, porque hay personas que se empecinan en que las cosas sean como antes. La vida es dinámica, es como la pandemia. La vida ya no va a poder ser como antes. La vida es dinámica. Entonces, cuando ocurre una situación grave, tremenda, trágica, como es un abuso sexual infantil, así no le haya tocado, ya, no, ya las cosas cambiaron. La relación se tiene que romper entre esa persona. Nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación sexual? Esa es excelente la pregunta. Eh, cuando yo hablo de violación, estoy hablando que ya ha habido una relación sexual entre, entre las personas y ha habido penetración, ¿no? Entonces, una violación sexual, cuando la persona va a medicina legal, como es, obviamente hay penetración, puede de alguna manera estudiarse y tener pruebas de que ha habido una violación, por ejemplo. Si era una jovencita que no había tenido relaciones y se ve en el examen ginecológico que hacen que ya está roto el himen, quiere decir que ha habido penetración. Si, no, entonces a eso voy. Si ha sido en el tema, por ejemplo, por el ano, igual, ¿no? Si ha dejado, por ejemplo, algunas erosiones alrededor del ano porque ha habido penetración, es violación sexual. Entonces, la violación sexual se puede comprobar, vamos a decirlo así, con los exámenes. ¿Por qué cuando hay una denuncia pasan a evaluación por el médico legista? Porque justamente lo que quieren ver es si ha habido o no una violación, ahí se puede ver, pero un abuso sexual no se puede evidenciar. Es decir, yo qué prueba objetiva tengo que a ese niño lo obligaron a ver pornografía. No tengo. ¿Qué evidencia tengo que a ese niño le obligaron a que toque los genitales del abusador? No tengo. Sin embargo, el abuso sexual es el nombre genérico, el nombre general, incluye muchos tipos de comportamientos y un tipo de abuso sexual es la violación. Es la violación. Entonces, cuando hablamos de violación es un tipo de abuso sexual. Obviamente el tipo de abuso sexual que hay contacto físico, definitivamente, ¿no? El abuso sexual es un término mucho más amplio, que no necesariamente tiene que haber lo que hemos estado hablando, contacto físico, ¿no? En la violación, porque hay penetración, obviamente tiene que haber, ¿no? No sé si está quedando claro el concepto. Entonces, aquí la gravedad es el abuso sexual infantil, sea violación o no sea violación, ¿no? Entonces, ese es importante. Ahí va mi aclaración de que cuando no hay contacto físico, no importa, como algo menor. No, ¿no? Entonces, nos están haciendo más preguntas. Muchísimas gracias por el interés y por la confianza.
Vamos a ir a una pausa, en el siguiente segmento para que queden las cosas un poquito más claras. En el siguiente segmento vamos a pasarles una canción justamente relacionada al tema, pero en estos momentos vamos a una pausa musical y volvemos aquí en Radio San Camilo, más corazón en las manos. Cuidado, cuidado. El abusador puede estar a tu lado. Cuidado, cuidado. Habla con tus padres si algo ha pasado. Tenemos que cuidarnos del abusador. Identificar quién nos falta el respeto. El abuso viene disfrazado de amor, pidiendo que guardemos un secreto. Cuidado, 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 cuidado. Tus genitales no se tocan por nada del mundo. Eso es abuso, eso es abuso. Si alguien te pide que acaricie los suyos, Eso es abuso, eso es abuso. si delante de ti otro se toca en este punto, Eso es abuso, eso es abuso. si te rozan tu cuerpo con disimulo, Eso es abuso, eso es abuso. si te piden una foto de tu cuerpo desnudo, Eso es abuso, eso es abuso. si te muestran videos o películas de adultos, Eso es abuso, eso es abuso. si te hablan de modo vulgar o sucio, Eso es abuso, eso es si abuso. te besan en la boca, grita muy duro. Eso es abuso, eso es abuso. Si te ofrecen regalos por un besito tuyo, Eso es abuso, eso es abuso. si te dicen que juguemos a acostarnos juntos, Eso es abuso, eso es abuso. si te dicen que no cuentes, que te quedes mudo, Eso es abuso, eso es abuso. si alguien de la familia te genera susto, Eso es abuso, eso es abuso. Cuidado, cuidado, el abusador puede estar a tu lado. cuidado, cuidado. Habla con tus padres si algo ha pasado. Cuidado, 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 cuidado. Muy bien, queridos amigos, estamos aquí de vuelta. Siguen las preguntas porque es un tema definitivamente de todos los días. Nos preguntan, ¿se habla de abuso sexual sin violencia física? Excelente. Ese es el punto. Ahí también quería llegar y gracias por la oportunidad para comentarlo. A veces tenemos la idea que cuando hablamos de abuso sexual infantil, como que el niño está siendo como atado de manos y le están ahorcando y, oye, déjate, ¿no? No, la mayoría de veces no ocurre eso. ¿Qué sucede muchas veces? Que el abusador, la mayoría de las veces, es parte de la familia y se ha ganado la confianza de la persona que cuida al menor de edad, la mamá o si vive con los abuelos, con ellos. Es una persona del ambiente que aparentemente es una persona responsable, seria, que se ha ganado la confianza, incluso a veces con mayores dotes, ¿no? Es una persona muy generosa, es una persona muy desprendida. Entonces, acá lo importante es que empieza a seducir a los niños. Empiezan a seducir, ¿en qué sentido? Que les empiezan a ofrecer cosas que los niños quieren. Se hacen como una especie de amigos. Empieza, pero es obviamente parte de la trampa, ¿verdad? ¿Qué suelen hacer? Si, por ejemplo, la mamá no le quiere comprar un celular nuevo, yo te lo compro, ¿no? Si no le sale bien su tarea en matemática, yo te hago la tarea, ¿no? Si, es decir, cosas, está ahí, todo lo que necesita está ahí para ayudar. Entonces, obviamente, el niño, la niña, se deja llevar, ¿no? Incluso juega con ellos, ¿no? Todo lo que no hace la mamá o el papá, todo lo que no hacen, lo hace él. Como hay ese vacío, el niño obviamente va poco a poco también teniendo más confianza, teniendo más cariño hacia esa persona y muchas veces empieza la situación como si fuera un juego, el abuso sexual. Entonces lo hacen de una manera, entre comillas, divertida. El niño no está en esos momentos molesto o asustado,
está muchas veces, entre comillas, alegre, pero confundido, eso sí, pero es una confusión alegre, vamos a decirlo. Y poco a poco, ¿no? Y muchas veces esa relación continúa, tanto así que cuando ya es descubierto el abusador, la víctima no se quiere separar del abusador, para que vean el grado de esa relación que ha habido. Entonces, no estemos creyendo que el abusador va a ser ese que el niño va a llorar cuando lo ve, no, que no venga a la casa, no, probablemente sea ese, no, que venga él, hay que invitarlo a jugar, no, que venga en Navidad, que venga. Obviamente también se da lo otro, del rechazo, pero por lo general no. O por lo menos no va a haber, si de repente no lo exige, no lo pide, pide su presencia, pero no lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque hay esta situación de seducción, de seducción. Entonces, por supuesto que no hay violencia física en muchos casos. Por eso es que durante años y años pasan desapercibidos esos casos, porque nadie en la familia iba a imaginar eso, porque la gente está creyendo el prejuicio que el abusador es ese que el niño, no quiero estar, no, van a estar de lo más cómodos los dos. Entonces, ese es lo complicado de este asunto, ¿no? Vamos con otra pregunta. Dice, ¿cómo intervenir en casos de abuso en el seno familiar? Esa es la pregunta del millón porque la mayoría de los casos, lamentable y desgraciadamente, son en el seno familiar. Acá no voy a entrar en temas legales, como he dicho, pero acá lo importante es algo. En primer lugar, así suene radical o lo que sea, pero tiene que ser así, la víctima y el abusador no se tienen que volver a ver, nunca más. Nunca más. Ni en Navidad, ni en los cumpleaños, ni cuando muere la bisabuela, ni por Pascua, ni nada. Cero contacto. Ni siquiera tiene la víctima que escuchar el nombre del abusador, así sea su padre. Así sea su padre. No puede estar ahí. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que la persona que ha sido víctima se separe de todo aquello que le recuerde ese momento, esa situación. ¿Por qué? Porque esos momentos son traumáticos para la persona y cualquier cosa que haga recordar ese momento, al inicio, va a hacer que la persona reviva el abuso, que lo reviva. Entonces es como que están abusando de esa persona a cada rato si veo cosas o escucho cosas que me recuerdan a ese momento del abuso. Por ejemplo, es recomendable que la persona ya no viva, si ha sido en la casa, que ya no viva en esa casa, que se mude. Porque esa habitación, esa cama, ese colchón, ese televisor va a ser de estímulo para que la persona recuerde y reviva ese momento una y otra vez. Es decir, ya mi cama no la veo como una cama, es como el lugar donde me abusaron. Mis sábanas ya no son mis sábanas, son las sábanas que estaban cuando me abusaron. Es decir, todo eso. Obviamente, el tema del abusador no se tiene que volver a ver. Ese es lo importante, ¿no? Ni siquiera mencionarle. Entonces esa situación de, oye, pide, discúlpalo, oye, vamos a buscarlo para que te... No. Cero comunicación, cero. Así sea quien sea. Y no recordar nada de lo que sea ese momento. Si, por ejemplo, vamos a suponer, yo digo, en el caso de que sea la casa donde ocurrió, sería lo importante que se mude de casa, que se vaya a otro lugar, que no le recuerde ese sitio, porque también probablemente por ahí también esté andando el abusador. Si, por ejemplo, ocurrió en el colegio, ¿qué sería lo recomendable? Que se vaya a otro colegio, que se vaya a otro colegio, porque todo eso va a traer a la memoria y revivir todo el momento del abuso, ¿no? Pasar todos los días por ese salón que ahí fue donde me abusaron. En la casa peor, ¿no? Con la cama, o sea, nada que recuerde. Si yo me mudo de casa, pero me llevo la misma cama, o sea, tampoco. Entonces tengo que limpiar, tengo que ir limpiando, desintoxicando
de esa etapa tan terrible, ¿no? Vamos a seguir respondiendo las consultas. A ver, sí, tenemos un video también muy ilustrativo, que lo vamos a pasar después. Entonces, eso es importante, ¿no? El poder, no, y el otra cosa, cómo intervenir en el seno familiar es no estar criticando a la víctima. Y después de tantos años recién nos cuentas, por favor, entonces hay que buscar una atención para esa víctima, ¿no? Sí sería importante, por eso ahora por protocolo pasan por salud mental, porque efectivamente es así. A ver, vamos a ver acá, nos dicen, si el abuso sexual se da entre niñas en un internado donde la relación de poder es más o menos igual, también es abuso sexual y no solo curiosidad sexual. Muy bien, me gustan mucho sus preguntas. No, no sería abuso sexual. ¿Por qué? Porque como ahí dice en la pregunta, están en igualdad de condiciones. Esto es bastante frecuente, por ejemplo, que entre hermanos, entre primos, entre amigos del barrio, entre amigos del colegio, etcétera, etcétera, empiezan a tener estas conductas exploratorias, ¿no? De que se desnudan, se tocan, se toman fotos, etcétera. Pero como estamos hablando de que están en un nivel de desarrollo igual, no se puede hablar de abuso porque, por eso mismo, ¿no? Entonces no podríamos estar hablando de esa situación, ¿no? Habría que poner, cuando se dice curiosidad sexual, o sea, habría que ponerle, estudiar cada caso, ¿no? Cada caso es distinto, ¿no? Pero digamos que no podríamos estar hablando de un tema de abuso. No, ahí no, ¿no? Jugar al papá y la mamá se puede permitir entre los niños. A ver, acá es súper importante que, eso ya lo conversaremos Dios mediante la próxima semana, que vamos a hablar de cómo prevenir el abuso sexual infantil. Eso lo conversaremos Dios mediante el próximo sábado. Pero sí es importante a los niños desde que son muy pequeños desde la edad que van al nido, el poder, como decía la canción, tener los temas claros, ¿no? Y el que jueguen al papá y a la mamá está muy bien. ¿Por qué? Porque es parte de los roles en la sociedad, ¿no? Tú vas a ser de papá, yo voy a ser de mamá, o al revés. Sin embargo, lo que se tiene que aclarar a los niños desde muy pequeños es ese cuidado que deben tener por su cuerpo, por cualquier otra persona. Es decir, nadie tiene que tocar tu cuerpo, así sea de tu edad o así sea más chico que tú, incluso, ¿no? Eso ya va un poco por el lado de la educación sexual, ¿no? De la educación sexual. Parte efectivamente de la curiosidad sexual está estas situaciones de poder, de curiosear, como lo han puesto en alguna pregunta, pero lo que siempre tiene que haber es una supervisión adulta. Porque estas situaciones, ¿cuándo ocurren? Cuando no hay ningún adulto supervisando. Yo no digo que uno va a estar ahí metido como si fuera guardaespaldas cuando los niños juegan, pero sí uno con la puerta abierta y va pasando de rato en rato y va viendo, ¿no? Entonces, pero esto sucede cuando no hay nadie, pues, no hay nadie, o sea, están, o de repente están en la casa, pero están en otro lado. Entonces, obviamente, el jugar al papá y a la mamá sí, pero no es que nos vamos a tocar, no es que no. A eso voy, porque de todos modos, no es que tampoco todos los niños lo hagan. Es parte de ir explorando, pero uno siempre tiene que aclarar a los niños que así sea alguien de su edad o más pequeño, no es correcto, ¿no? No es correcto. Eso hay que aclarar, ¿no? Entonces, ¿a qué le estarán llamando a jugar al papá y a la mamá? Hay miles de maneras de jugar, ¿no? El juego en sí no tiene nada de malo, pero no es normal que los niños pues estén jugando desnudos, ¿no? Ya no importa porque estás curioseando, no, o sea, porque si eso lo asumimos como algo natural, también los ponemos en mayor riesgo de que pudieran ser víctimas de un abuso sexual infantil. Bien.
Ya. Tenemos un pequeño video para quienes nos están viendo en el Facebook, quienes nos están escuchando por la web. Yo creo que también se pueden hacer una idea porque está bastante claro los diálogos. Y quisiera que lo podamos compartir y después de eso seguimos comentando sus preguntas. ¡Qué bueno que llegaste, hija! Tenemos un invitado. Es un primo que vive en otra ciudad y viene acá a buscar trabajo. Se va a quedar esta noche en nuestra casa. Tus papás fueron muy amables en prestarme una pieza. No me acuerdo de él. Ay, hija, si es de la familia. Salude, dele un besito. No sea tímida. Tu papá me había hablado de ti. Me dijo que eres una niña muy linda y obediente. Y que te gustan los regalos. ¿Ah? Mira, te traje uno. Bueno, ya es tarde. Vamos a cenar, ¿ah? Y después a acostarnos. Mañana hay colegio. ¿Puedo jugar un rato? No. Solo un ratito. Hija. Ay, está bien. Te voy a ayudar a poner la mesa para la cena. Ay. Ven, te voy a mostrar tu pieza. Gracias. Listo. Ahora a la cama. ¡Ay, disculpe! Me asustó. Lo siento, no fue mi intención. Es que no estoy acostumbrada a tener visitas. Bueno, permiso. Voy a acostar a mi hija. Por supuesto. Adelante. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí, mamá. Pensé que alguien quería entrar a mi pieza y me dio miedo. Todo está bien, preciosa. Hiciste muy bien en llamarme. Me voy a quedar contigo esta noche, ¿te parece? Sí. Hola amigas y amigos, los quiero invitar a que revisemos juntos los consejos más importantes de esta historia. Si sientes rechazo o antipatía con algunas personas, no debes ser obligado a entablar conversaciones o vínculos de confianza. El saludo también se puede hacer extendiendo la mano, especialmente cuando te sientes incómodo o eres obligado a saludar de beso o abrazo a un familiar o desconocido. Si llegan visitas a tu hogar y te sientes insegura al dormir, pide a tus padres compañía y cuéntales tus temores. Amigos, es un video que quería compartir. Estoy revisando aquí el Facebook. Un saludo para Gino. Él es médico, nos está también ayudando con la parte teórica. Y sí, como él mencionaba en el Facebook, hay etapas en lo que es el abuso sexual y no es que se hace de un momento a otro. Es toda una preparación que hace el abusador. Quería invitarles porque en la próxima media hora también vamos a seguir comentando y respondiendo sus inquietudes, sus preguntas. Por favor, todas las dudas que tengan, no tengan ningún tipo de temor o de desconfianza. Lo importante es poder hablar esto con bastante libertad y con bastante claridad porque es sumamente frecuente en nuestro medio.
yo quería hacer una acotación justo de este video porque estamos viendo que eso es bastante frecuente, es decir, generalmente los abusos sexuales infantiles ocurren dentro de la misma casa. A veces uno cree que va a ser en la calle, ¿no? Hay esa creencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, las chicas antes de la pandemia pedían permiso para ir a una fiesta, se van a una discoteca, no, porque te pueden violar, ¿no? Pero no saben que su conviviente es el que está abusando sexualmente de ella bajo el mismo techo. Entonces, acá yo, si me permiten, quisiera detenerme en un poco desmitificar la figura del abusador, porque mucho hablamos de las víctimas, pero yo quisiera centrarme en el abusador, porque pasan desapercibidos porque hacen toda una planificación para ganarse la confianza y la simpatía de la gente. Es muy frecuente que el abusador, por ejemplo, sea la nueva pareja de la mamá, mejor dicho, el actual conviviente de la mamá, ¿no? El abuelo que se queda a cuidar a los niños, ¿no? El propio padre biológico, porque a veces estamos con la idea, el padrastro, como si fuera siempre el malo del cuento. No, el padre biológico. Entonces, acá hay una situación que es muy complicado, muchos factores que eso es lo que también quería compartir, que hacen que un abuso sexual se viva de una manera más traumática que otras. No es lo mismo el haber sido abusada sexualmente por ejemplo, el primo o el tío, que por mi propio padre, ese que se supone que me tiene que cuidar, ese que se supone que me tiene que proteger del abuso sexual, justamente es él el quien está abusando. Así no me haya tocado. Esa es una situación. Entonces, no estemos creyendo que el abusador es una persona rara, cochina, que llama la atención. No. De saco y corbata. Qué complicado es cuando, por ejemplo, los abusadores son los abuelos maternos. Es decir, ahí la madre está entre su padre y su hija. Y su padre ha sido quien ha abusado sexualmente de su hija. Y ahí, ¿a quién se tiene que priorizar? Es la pregunta del millón. Obviamente a la víctima. Pero muchas mamás no priorizan a su papá, porque ya está viejito, porque él me ayudó cuando se fue mi expareja. Entonces ahí, por favor, tenemos que ordenar nuestra mente. Siempre tenemos que priorizar a la víctima. Pero no sé, por ahí, bueno, solo Dios sabe, hay esa tendencia en muchas personas a priorizar al abusador como si el abusador fuera la víctima. Y la víctima, bien, gracias, ahí nomás sigue. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los abusadores, como decía, son personas que se van ganando poco a poco la simpatía y la confianza de la madre o de la persona que haga el rol de madre. Entonces, son personas que tanto así que llega al punto que la madre le deja encargado o encargada a sus hijas o a sus hijos a esta persona, porque ve que se lleva bien, que le gustan los niños, que los niños se divierten con él, entonces poco a poco va, como se dice, ganando terreno y tanto así, uy, ¿sabes qué? Tengo que ir a comprar, ya te los dejo entonces. Y así empieza, al punto de madres que trabajan todo el día afuera y sus convivientes se quedan todo el día con los hijos solos. Ahorita se me viene al recuerdo un caso, ¿no? Y
Claro, la mamá estaba todo el día trabajando y todo, imagínense cuántas horas tenía el abusador para abusar de la hija, porque era prácticamente todo el día. Acá eso lo vamos a ir abordando, como decía, la parte de la prevención la próxima semana, pero por favor, no estemos con ese prejuicio que el abusador está fuera de la casa. El abusador está viviendo con nosotros muchas veces. Tiene nuestro mismo apellido, tiene nuestra sangre, eh, a veces también es el hermano. Y ese también es una situación muy complicada, ¿no? Porque es el hermano quien ha abusado sexualmente de su hermana. A veces son medio hermanos y a veces son hermanos de padre y madre. Igual, igual, o sea, ya no puede haber ese contacto entre la víctima y su abusador. Ya no se le dice mi hermano, ¿no? No, no, ya esa relación se rompió, se rompió. Más adelante que se reestructure, eso ya será cuestión de ellas, pero mientras sean niños y adolescentes tenemos que cuidar todo ese, cuidar esa situación, ¿no? Entonces, por favor, no estemos con esos prejuicios. El abuso sexual, muchos de los que me están escuchando, de repente ya lo sabían, para otros de repente es algo nuevo, pero lamentablemente esta situación es más frecuente de lo que uno se puede imaginar, sumamente frecuente. Y lo más grave de todo esto es el silencio, porque ¿cuántas veces me ha pasado, que madres o incluso abuelas llegan confesándome o comentándome que han sido abusadas sexualmente por sus padres, y estoy hablando de abuelas, ahorita se me viene a la mente dos, y que nunca dijo nada. Y, o sea, son situaciones que nunca ha ido, pues, y no precisamente iba por eso a la atención de psiquiatría, ¿no? Esta señora que ya era abuela. Esto trae una serie de heridas que uno tiene que, apenas se entera de esta situación, tiene que curarlas porque demora en sanar y hay muchísimas personas que eso lo llevan hasta la tumba y tiene repercusiones hasta la adultez. Ahora me estoy acordando de otro caso, no era una abuela, pero ella era una señora mayor porque tenía sus hijos de 28 años, algo así, y me comentaba que un familiar suyo había abusado sexualmente de ella, nunca se lo contó ni siquiera a su esposo, y cada vez que tenía relaciones íntimas con su esposo, nunca lo disfrutó. O sea, era una cosa terrible, terrible, ¿no? Porque me decía, yo lo hago porque es mi esposo, por complacerlo, pero yo no sé lo que es disfrutar una relación sexual, nunca lo he disfrutado. Y tenía pues la señora pues sus 3 hijos, ¿no? Ella era un poco mayor. Entonces, esto es más frecuente de lo que creemos y es importante el poder ayudar a estas personas, el poder ayudar y el poder ser empáticos, el ponerme en el lugar de la otra persona, no cometer el error de apenas me entero de eso, oye, pero perdónalo, pues es tu papá. O sea, pero, o sea, el perdón es como les digo, es el último escalón y es una decisión personal, ¿no? Entonces, tratemos por favor de ver ahí a ese Cristo crucificado en la víctima. No nos pasemos de largo, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, vamos a hacer nuestra última pausa musical y después de eso nuevamente les invito para poder seguir contestando y compartiendo sus inquietudes a través de nuestro Facebook, estamos en vivo, Radio San Camilo Perú, y a través del WhatsApp o sus llamadas al 957-561-832. Pausa y volvemos aquí en Radio San Camilo, más corazón en las manos. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí
amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame con tu manto, cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su amor. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de vuelta en Hablemos con los Padres. Tenemos también algunas personas invitadas en el Zoom, así que si alguno de ustedes también desea hacer, nuestros amigos del Zoom, alguna consulta, pueden o escribirla en el chat o también levantar la manito para poder hacerla con el audio. Estoy acá también revisando el Facebook. Muchas gracias a nuestro amigo Gino, que nos está dando los alcances teóricos. Gracias, Gino, por tu aporte. Y también a nuestra querida Janet. Janet, gracias, Janet. Janet dice, buenos días. Si bien ya de por sí la violencia sexual tiene consecuencias en la niña, como se afronta que la propia madre
cómo se afronta que la propia madre no crea a su hija o minimice el acto. ¿Cómo podemos afrontar esta situación desde el punto de vista profesional? Muchas gracias. Las gracias a ti, mi querida Janet. A ver, esta es una situación que desgraciadamente quienes somos médicos nos vemos con bastante frecuencia ante esto, ¿no? Es decir, que la madre o no le cree o, o lo toma como algo menor, como yo les decía, ¿no? Es que solamente la tocó, es que no, es medio exagerada, ¿no? De repente lo está inventando. Em, entonces, acá es importante, desde el punto de vista profesional, lo dice, pregunta Janet, ¿no? Y es importante también, un saludo también a todos los colegas que están sintonizando el programa. Cuando una mamá, ante una noticia de ese calibre, que es que a una madre le digan que su hija ha sido víctima de abuso sexual y que la madre como que le estén contando que está lloviendo o simplemente no es cierto, hay que tomar las cosas con cuidado, ¿no? Primero, en estos temas que son tan delicados, no hay que sesgarnos. Uno tiene que investigar y no precipitarse, porque uno se lleva, al menos en la práctica clínica, en la práctica de psiquiatría, con cada día uno tiene una sorpresa. Entonces hay que ser muy neutros, no estar sacando partido por nadie. Uno va a investigar, ¿no? Tiene uno primero que, a mi querida Janet o a todos los que me están escuchando, cuando estamos ya atendiendo, me refiero a estos casos, primero uno tiene que investigar bien, ¿no? No precipitarse. Tener, por ejemplo, entrevistas, sesiones solamente con la presunta víctima, cierta confianza e ir conociendo, por ejemplo, qué nivel intelectual tiene esa persona, qué características de personalidad tiene esa niña, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todos los niños o todos los adolescentes son ángeles caídos del cielo, ¿no? Yo antes sí lo creía, sinceramente, pero la vida me fue demostrando que era una ilusión vivir, ¿no? Nadie es un ángel caído del cielo, ¿no? Ni los adultos, ni los niños, todos estamos hechos de lo mismo. Entonces hay que primero hacer una buena entrevista, varias sesiones con la presunta víctima, conocer otras áreas, ir viendo estos rasgos de personalidad, su nivel intelectual, sus vivencias, sus valores, ¿no? Y lo otro es hacer lo propio con la madre. Es decir, aquí no nos corresponde a los médicos, aunque sí, en una manera indirecta, el establecer quién fue culpable, qué sanción tiene. No somos la parte judicial. Es como yo siempre les digo eso a las mamás: señora, jueza yo no soy, yo soy médico, ¿no? Porque a veces van con orden de la fiscalía, de Centro de Emergencia Mujer, etcétera. Yo no soy jueza, yo soy médico. Entonces, aquí lo importante no es tanto que la mamá crea o que no crea, o si es cierto, o si fue mentira, ¿no? Sino entender por qué esa persona actúa de esa manera, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a poner el caso que la niña se descubra que fue mentira lo que dijo, vamos a poner el caso. Para un psiquiatra, no somos jueces, no es, como mentiste tal cosa, no. ¿Y por qué mintió? ¿No? Igual, si dijo la verdad, ¿por qué dijo la verdad? ¿Por qué lo dijo en ese momento? ¿En qué situación? ¿No? O sea, todo tenemos que ir encontrando explicaciones desde el punto de vista psicológico y psicopatológico, ¿no? Y cuando una madre tiene esa reacción, igual, lo que tenemos que evaluar primero es, por ejemplo, el nivel intelectual de la madre. Hay madres que a veces el médico se desespera: señora, pero usted no se da cuenta, ¿no? Y la madre a veces tiene un retraso mental leve. La señora no está entendiendo la gravedad del asunto porque su nivel intelectual, su capacidad de entender, de aprender,
no es el más adecuado. Entonces, no llega a comprender. Eso es número uno. Número dos, ¿cuáles son los rasgos de personalidad de esa madre? ¿Por qué toma esa actitud? ¿No? Es un mecanismo de defensa el decir que no pasa nada porque de alguna u otra manera se descompensaría, porque de repente manejaría unos niveles de ansiedad terribles, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Son rasgos psicopáticos de la mamá, es decir, a la mamá es una persona fría, no tiene mayor inconveniente en que se rompan normas, no le importa, mientras que no le hayan hecho algo malo a ella, no importa que lo hayan hecho así sea con su hija, rasgos psicopáticos puede ser. Hay otra situación de estas personas totalmente evitativas, ¿no? Que apenas hay un problema, huyen, ¿no? Así sea, así caiga quien caiga, así caiga su hija, ¿no? Con tal de evitar los problemas. Y otras veces, que es bastante frecuente, es que la madre también ha sido abusada sexualmente. Y cuando uno entrevista, y eso me ha pasado, ¿no? Uno entrevista a la abuela también ha sido abusada sexualmente. Y ya no sigo con la bisabuela porque ya está fallecida. Y por eso no la cito. Entonces, es lo que se llama la cadena transgeneracional, es decir, va pasando de una generación a otra esta situación así como hay la pobreza, ¿no? Que va pasando de una generación a otra, el abuso sexual también. Entonces, hay que ver qué está pasando con esas personas. Generalmente, voy a hablar de mi experiencia personal, va más por el tema de personalidad. Va más por el tema de personalidad, ¿no? Entonces, ahora, hay otros casos que, ¿cómo decirlo? Las mamás están teniendo un trastorno mental que está de alguna forma evitando que reaccionen de la manera correcta. No es muy frecuente, pero puede pasar. Por ejemplo, madres que están con una depresión de años, ¿no? De años. Entonces son esas madres apagadas, ¿no? Apagadas. No reaccionan, señora, pero no se está dando nada, ¿no? Y uno les dice, señora, pero mire que no sé cuánto. Y son personas, pero ahí se ve la diferencia con los rasgos psicopáticos, porque son personas que sí llegan a cumplir ciertas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, les llevan puntual a la cita, son muy responsables, ¿no? En esas cosas, ¿no? Son educados con uno, no, sí, doctora, tal cosa. Entonces hay como que no cuadra, ¿no? Porque una persona generalmente con esos rasgos psicopáticos llega tarde, se olvida la cita, ni si con las justas te trata como cualquier cosa, ¿no? Pero hay personas que no, se les nota correctas, muy puntuales, muy educadas, ¿no? Pero cuando se trata de tomar decisiones como lo que ponía Janet, ¿no? Nada, como se dice, no atan ni desatan. Y muchas veces son madres que están con depresión. Están con depresión porque uno ve que en nada reaccionan. No solamente en ese tema, en nada. Y ahí es importante, por favor, a quienes estamos al costado, vivimos con estas personas, si un médico, eso por favor yo quisiera que quede también me gustaría que quede como un mensaje. Si ustedes saben de algún amigo, algún familiar, algún vecino, que un médico les ha dicho que vayan a psiquiatría y estas personas no quieren ir, por favor, apoyen, anímenles. Yo me acuerdo ahora que estaba comentando a Janet de estos casos, justamente de una señora, justo con esas, no es que no le creía, sí le creía a la hija, pero parecía que no era su hija, ¿no? O sea, se le veía fría, apagada, ¿no? Como si no hubiera pasado, como si le hubieran dicho que su hija se cayó, ¿no? Algo así. Y bueno,
Le dije a la señora por una serie de motivos, de vivencias de ella, personales, porque también había sido víctima, no de maltrato, de abuso sexual, pero sí de maltrato, de abuso psicológico por parte de su expareja, que se vaya a atender a psiquiatría. Y la señora, bueno, no hacía y no hacía y no hacía. Hasta que al final, a Dios gracias, por eso yo, de verdad, yo creo mucho en el poder de la oración, mucho en el poder de la oración, porque por supuesto que cada día hay milagros y es así y solo Dios puede hacer posible. Entonces, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Hasta que por obra de Dios, esta señora va a psiquiatría y efectivamente a psiquiatría de adultos, porque yo veía a su hija adolescente, y mejora la señora porque empieza a tomar un antidepresivo. Mejoró la relación con la hija, se le veía a la señora diferente, o sea, realmente ese caso pudo haber, esa señora pudo haber estado bien hace muchos años, solamente que no estaba con un tratamiento. Entonces, tenemos que nosotros no juzgar, sino investigar, en el caso de los médicos, investigar qué está sucediendo desde el punto de vista biológico, psicológico y social para que una madre reaccione de una u otra forma, ¿no? Eso es importante, el poder entrevistar a esa mamá y si vemos que hay situaciones, heridas que la madre tiene que hay que resolver o de repente tiene una depresión, pues estar ahí y ahí y ahí detrás para que lo pueda superar y así mejore la relación con la hija y así la hija se pueda sentir acompañada en este trance tan terrible. O si vemos que es una situación de rasgos pues psicopáticos tremendos, tenemos que aliarnos con otro familiar, ¿no? Con otro familiar que sea, que haga de soporte emocional con la paciente. Si bien siempre hay que apostar primero por la mamá, pero si no, con otro familiar, ¿no? Con otro familiar. Y no es tanto el que diga si le creo o no le creo, sino cómo va a relacionarse con esa jovencita. Porque hay casos en que, por ejemplo, las madres les creen a la primera, es más, apenas se enteran, denuncian, se van, o sea, todo muy bien, digamos desde el punto de vista objetivo, pero la relación con las hijas, pésima, pésima. Entonces, el abuso sexual, por más que la madre esté cumpliendo con lo legal, con lo social, esa herida, el tema de la relación, no basta con lo otro, porque se llevan mal, porque le critica a la hija, porque no le tiene paciencia, porque la para juzgando. Entonces, se vive más traumáticamente el abuso cuando las relaciones que tiene la víctima con las personas más cercanas no son saludables. Tenemos aquí otra pregunta. Gracias a ustedes, de verdad, a mis queridos amigos, todos por su participación. Yo veo que este tema nos moviliza a todos y eso está muy bien y demos gracias a Dios por eso. Que así veamos 1.000.000 de casos, pidamos a Dios que nunca, nunca perdamos la capacidad de indignarnos, de sensibilizarnos con estos casos que merecen todo nuestro apoyo desde donde estemos. Preguntan, algunas recomendaciones prácticas si hemos descubierto que mi niña ha sido abusada por su profesor. Ya, a ver, ese es un tema súper importante que yo de verdad agradezco de corazón estas preguntas porque son de la vida diaria. A ver, lo importante es, primero, el poder, si se ha tenido una conversación, si ya la niña lo dijo y todo esto, tenemos que cuidar mucho, porque eso es bastante frecuente, que todas esas situaciones que vayamos a ir haciendo de denunciar, de ir al colegio, de tal o cual cosa, ¿no? No hacerla partícipe a la niña. Les digo por qué, porque cuántos casos hay que, por ejemplo, cuando las madres tienen ellas citaciones para declarar y las niñas se enteran de todo, ¿no?
Entonces las mamás ya están hablando, sí, porque mira todo lo que nos ha hecho este tipo, me está quitando tiempo, yo debería trabajar. Entonces, ¿qué es cuando empezamos a hacer ese tipo de comentarios? Lo que generamos es que esa niña se vaya sintiendo culpable porque habló. Porque los mismos niños no dicen, por mi culpa, mi mamá está así. Si yo no hubiera dicho nada, entonces mi mamá estaría más tranquila, estaría... Entonces no hagamos sentir culpables a los niños. Este tema de lo del tema del colegio es lo siguiente, ¿no? Sería o sea, lo que definitivamente es que esta niña no debe tener ningún tipo de comunicación ni de contacto con el abusador, ¿no? Porque ya no le vamos a decir profesor, sino le vamos a decir con su abusador, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de este sujeto, va a ser el abusador, no va a ser el profesor, porque un profesor no hace eso. Entonces, este abusador, en primer lugar, tenemos nosotros que cuidar a esta niña de que no tenga ningún tipo de comunicación. ¿A qué voy? No puede estar con el tema del WhatsApp, ¿no? Porque estos sujetos, no digo ese sujeto en especial, pero envían fotos, empiezan a mandarle juegos, que nos encontramos en tal sitio, oye, que te gritó mal tu mamá, a ver, cuéntame qué te dijo, ¿no? Y empiezan a ser los confidentes o a chantajear. Entonces, hay que revisar muy bien, no sé qué edad tiene no sé si pudieran escribir ahí qué edad tiene la niña, no sé si es niña o es preescolar o es adolescente, si fueran tan amables del caso del profesor, por favor. Entonces, hay que cuidar mucho eso, porque no crean que los chicos o las chicas de por sí cuando ven algo del abusador los bloquean. No. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que no tenga ningún tipo de comunicación ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por Facebook. Ah, tiene 8 añitos. Bueno, entonces más aún todavía, más aún. Lo importante es lo siguiente, ya es una niña, entonces, en primer lugar, tenemos que felicitarla, es lo primero que tenemos que hacer con esta niña, felicitarla porque ha sido muy valiente en decir la verdad. Eso es importantísimo. No tenemos que hacerla sentir como que, ay, pobrecita, oye, no, esta niña merece una felicitación, hasta merece un premio, ¿no? Porque ha sido muy valiente. Entonces, hay que darle la seguridad, yo te voy a defender. Si alguna vez vuelve a pasar, tienes que volver a decírmelo, ¿no? Porque gente que ha sido abusada sexualmente tiene más probabilidad de que se repita esto, ojo. Entonces hay que estar alertas. En primer lugar, felicitar a esta niña, abrazarla, besarla, decirle que lo ha hecho muy bien, que tiene que contarlo, ¿no? Y que ella no ha hecho nada malo, que ella no ha hecho nada malo, que el único culpable es ese sujeto, que es ese sujeto. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es la niña, por favor. No pierdan esa oportunidad de afianzar y de reforzar que esa niña está haciendo lo correcto, porque puede volver a pasar y ella tiene que saber que va a tener ese apoyo. Entonces, es felicitarla, decirle que lo ha hecho muy bien, que esa persona es el culpable, ¿no es cierto? Y revisar y decirle, porque a esta edad todavía están pequeñitos, que si algo le escribe, que le avise, ¿no? Eso es lo primero. Y cero contacto con ese tipo, cero contacto, ¿no? Si no lo sacan del colegio, que salga ella, pero no puede volver a escuchar ni siquiera su nombre ni su voz en altavoz del celular. Así que es eso, ¿no? ¿Cómo controlar el uso de las redes por Facebook? Preguntan. A ver, acá es importante que lamentablemente, hay algo muy lamentable, que no sé, hay esa mala costumbre de comprarle celular a todo el mundo, ¿no? Tiene uno que respetar la privacidad, porque hay papás, oye, dame la contraseña, ¿no? Eso yo creo que ya es una invasión, pero tenemos que saber que hay cosas que no vamos a saber, o sea, no podemos controlar a una persona al 100%, es imposible. Es imposible. Entonces,
lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Va a haber algún tipo de control, pero no va a ser absoluto. Tiene que haber una buena relación y una buena educación. Si yo paro diciendo bromas obscenas en doble sentido, si yo paro viendo películas eróticas en la casa, si yo paro hablando, contando chistes rojos o lo que fuere, ya estoy creando pues ese ambiente, ¿no? Entonces, no solamente se trata del uso de las redes por Facebook, sino que viene esto detrás, ¿no? Para que una persona empiece a, a involucrarse en estas cosas peligrosas es porque en algo nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, cuidemos eso, tiene que haber mucha confianza, tiene que haber horarios, no puede ser que los chicos pues hasta las 3 de la mañana están con el celular disque por el tema del colegio, ¿no? O sea, no, pues ningún profesor va a enviar un trabajo a las 2 de la mañana. Entonces, tienen que irse a dormir sin el celular. No puede haber una computadora dentro del cuarto. Eso, por favor, porque si no, estos chicos están en la madrugada, entonces, por favor, no puede haber ni televisor ni computadora en la habitación de un menor de edad. Tiene que estar en un lugar donde esté a la vista de un mayor de edad que pueda supervisar. Y no irse a dormir con el celular, por favor. Nos preguntan, ¿y si el abusador es su hermano mayor? Ese es el punto. Ese es el punto que yo les decía. Acá la situación se complica más, ¿no? Pero tenemos que partir de lo mismo. No puede estar la víctima conviviendo con su abusador, así sea su hermano. Tienen que separarse. Entonces, hay varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, sé de un caso que me parece excelente, ¿no? Que es estas viviendas multifamiliares de varios pisos, ¿no? En un piso vive la abuela, en el otro el hijo, el tío, ¿no? Y efectivamente son hermanos de sangre, de padre y madre, y el adolescente ha abusado sexualmente de la hermanita, ¿no? Que es una niña. ¿Qué han hecho? La niñita ha pasado al primer piso y el adolescente, el abusador, al segundo piso. Y la mamá va yéndose, trabaja, ¿no? Se va turnando, se va dividiendo ahí, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera de que eso no se siga dando, porque si no es como, porque eso se va a repetir, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar. Y vamos a ir acostumbrando a esa niña o ese niño que es víctima como que es algo natural, que yo viva con mi abusador, ¿no? Es totalmente traumático. Entonces acá lo importante es que tenemos que priorizar, y con esto vamos terminando, que tenemos que priorizar a la víctima. Tenemos que salir en defensa del más vulnerable. ¿Que todos necesitan ayuda? Por supuesto que sí. Por supuesto que ese adolescente que abusa también necesita ayuda. Pero ¿quién ha sido el abusado? Ha sido la niña. Igual, no puede estar una persona reviviendo su abuso sexual permanentemente, comiendo, viendo televisión al lado de su abusador. Es una situación terrible. Y el hecho que una niña o un niño parezca, entre comillas, normal con esa situación, es más peligroso todavía, porque quiere decir que lo está viviendo como algo natural. Y lo que va a pasar es que cuando tenga hijos, eso se va a repetir. Y es una cadena terrible que tenemos que, con la ayuda de Dios, cortar y obviamente con el esfuerzo nuestro. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por el interés. Las gracias a nombre de todas las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abuso sexual. Muchísimas gracias por el interés, porque esto Dios quiera que tenga un efecto multiplicador, que es una situación tan lamentable que hiere tanto. Muchísimas gracias de corazón por su sintonía, gracias por la participación, por sus inquietudes, por su confianza. Dios mediante, el próximo sábado vamos un poco a seguir con este tema como para cerrarlo, al menos por este mes, y vamos a hablar ya del siguiente paso de cómo prevenir el abuso sexual infantil.
Así que no se pierdan, mis queridos amigos, el próximo sábado. Mañana domingo, vamos a tener la repetición de este programa por la web para quienes deseen escucharlo. Así que les estamos esperando el próximo sábado para seguir compartiendo cómo prevenir el abuso sexual infantil. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que pasen un bonito día. Gracias.